Dios bendiga de una manera muy especial a cada una de las personas que siguen esta página, la página La Voz Profética. En este momento se encuentra su hermana y amiga en Cristo, Jenis Almarale, que quiero compartirle en este día una palabra muy especial, ya que esta palabra marcó mi vida desde el momento mismo cuando recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Y esta palabra se encuentra en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12. Gloria al Señor. Leo la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y la unción del poder y santo Espíritu de nuestro Dios, y dice así, de esta manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Glorias sean dadas a nuestro Padre Celestial. Bueno, en esta hora quiero compartirle acerca de mi primera experiencia que tuve en el momento mismo cuando recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. La verdad que en ese momento pues no sabía en sí lo que era guerra espiritual. Hoy, a medida del pasar de los años, en el caminar en el Señor, bueno, Dios me ha venido dando a conocer que el día en el cual yo le recibí a Él como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma, desde allí se originó una gran guerra. Y quiero contarle un poco cómo fue esa guerra. Recuerdo como si fuese el día de hoy. Una campaña donde por la misericordia del Señor, bueno, Dios, usted sabe que tiene propósitos con cada uno de nosotros, como dice la palabra misma, desde antes de la fundación del mundo, ya el Señor nos tenía predestinado, ya yo estaba predestinada para ese día, último día, cierre de campaña, cuando yo decido rendir mi vida al Señor. Otro día les voy a compartir de mi testimonio. Lo que quiero hoy enfatizarle la experiencia que yo tuve en el momento mismo cuando voy a hacer esa oración de fe, y no solamente a realizar la oración de fe, sino al pasar allá al frente a dar ese paso de conversión. Hace aproximadamente 27 años, ¿sí? Hace 27 años fue un día muy, muy maravilloso, un día muy decisivo, puesto de que, bueno, el predicador en ese momento comenzó a hacer ese llamado, a hacer el llamado que quien quería recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador de su vida y de su alma. Bueno, sí, estaba pasando momentos difíciles, momentos muy abrumadores, momentos, estaba muy deprimida, solitaria, un fin de números, sin fin de números, de cosas que me estaban aconteciendo en ese momento. Pero nuevamente le recalco, la experiencia de la que quiero hablarle es acerca de esa guerra espiritual que yo viví en ese instante. Cuando aquel predicador comenzó a decir: ¿quién quiere recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador de su vida y de su alma? Vea, por mi mente, pues comenzaron a pasar tantas cosas. ¿Será que sí lo hago? ¿Será que no lo hago? Y recuerdo como si fuese hoy, porque eso fue en finales del mes de enero, y ya estábamos próximos para entrar a lo que eran los carnavales. Estábamos en lo que era pre-carnavales. Y entré en una lucha, y yo decía dentro de mí, dentro de mi mente: no, yo no lo voy a hacer. Pero había algo muy dentro que me decía: pasa, porque necesitas recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador.
Y ahí estaba en esa lucha. Y el pastor decía, bueno, voy a contar hasta 10 y voy a cerrar el llamado. Pero yo anhelaba en ese momento. Y cuando ya me dispongo a dar ese paso que yo quiero pasar allá al frente, al altar, donde veía grandes multitudes que pasaban para recibir, para rendir los pies a Cristo, de un momento mis pies se paralizaron. Mis pies se establecieron allí, se quedaban como si estuviesen pegados a la tierra en ese momento. Y entró en mí una lucha, entró en mí como que qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. De un momento yo comencé a sentir que algo me rodeaba, pero no sabía qué era. En ese momento no sabía lo que me estaba rodeando, pero sí sentía cosas oscuras, cosas negras. No puedo decir que yo veía, porque no veía cosas como hoy puedo decir que puedo identificar a los espíritus inmundos, puedo identificar a los demonios, puedo identificar a los que son principados, los que son huestes espirituales de maldad que rondan en las regiones celestes. Yo no sabía, no tenía un conocimiento acerca de lo que era una batalla, no tenía el conocimiento acerca de lo que era una lucha, no sabía absolutamente de nada. Por eso hoy quiero decirle, amado hermano, amigo, que usted está escuchando esta transmisión, que está recibiendo esta transmisión, para decirle que en el momento mismo, cuando uno va a aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador de su vida, de su alma, desde allí se generan las más grandes y poderosas guerras, batallas. ¿Por qué? Sencillo, porque el enemigo sabe verdaderamente quién va a ser usted en las manos del Señor. El enemigo sabe que usted es un instrumento poderosísimo. Usted es un instrumento que el Señor lo ha escogido para derribar las fuerzas de las mismas tinieblas. Y le comento que eso para mí, yo sentía cuando algo aconteció, porque cuando yo deseo llegar al altar donde el varón, donde el pastor está haciendo ese llamado, es que yo quiero pasar. Hay algo dentro de mí que yo deseo pasar. Entró una lucha en mi mente, entró una lucha en mi cuerpo, entró una lucha en mis pies, entró una lucha en mis manos. Hermano, amigo, yo me quedé como inmovilizada. Yo me quedé allí como una persona, como algo que no tenía movimiento alguno, y por mucho de que yo me quería mover. Pero Dios es grande en su amor e inmensa, infinita misericordia. Recuerdo que en uno de esos momentos allí se encontraba un intercesor, porque había muchos intercesores. Y aquel intercesor llega donde mí. Aquel intercesor inmediatamente comienza a proclamar una palabra. Aquel hombre comenzó a hacer una guerra espiritual. Fue un hombre con un gran discernimiento de espíritu. Por eso, amados, en este momento, sé que este video va a ser de gran bendición para su vida. Usted quizás que Dios lo ha llamado en el ministerio de la oración, de la intercesión, de la guerra espiritual, tiene que saber y conocer, hermano, que tenemos una lucha, tenemos una fuerte pero fuerte batalla, y nosotros tenemos que tener discernimiento espiritual para entender, para comprender la lucha, las guerras que están teniendo aquellas almas que desean llegar a los pies de Cristo. Porque hay muchas almas que quieren llegar a los pies de Cristo, pero como estas personas, sí, porque mi vida estaba completamente atada, mi vida estaba cautiva, pues yo no sabía de qué forma, yo no sabía de qué manera yo podía luchar allí. Pero usted, intercesor, que está escuchando esta palabra, usted ya sabe, usted cuenta con herramientas, cuenta
con armas poderosas que Dios le ha dado, que Dios le ha entregado. Y es la arma de la oración. A usted se le ha entregado el discernimiento de espíritu. A usted se le ha entregado un conocimiento. Como tal, nosotros los intercesores tenemos que estar visionando en ese mundo espiritual. Tenemos que estar alerta en ese mundo espiritual, porque muchas almas no llegan a los pies de Cristo. Es porque nosotros, los siervos del Señor, los que ya hoy en día estamos caminando con Él, nos hemos quedado en un stand-by. Nosotros, los siervos del Señor, los que ya estamos en este camino, quizás ya no se nos importa. Cuando están realizando campaña, ya no nos ponemos a interceder por esa alma. No, ya miramos las cosas normal y natural. Pero hoy quiero decirle, amado hermano, usted que ya tiene a Cristo como su único, suficiente Salvador de su vida, de su alma, usted tiene que guerrear, tiene que seguir luchando, perseverando. ¿Por qué? Porque eso lo hicieron con mi vida. Yo recibo al Señor en una gran campaña. Mira, hermano, es algo maravilloso, algo poderosísimo, pero a la vez, como le decía hace un momento, se desatan guerras poderosas, porque cuando este hombre, este ministro llega donde mí, comenzó a orar, él entendió el mundo espiritual, él entendió lo que yo estaba pasando, lo que yo estaba atravesando. Este hombre comenzó a hacer una oración de rompimiento para que yo pudiese poder pasar allá al frente donde estaba aquel predicador realizando aquel llamado. Para la gloria y honra del Señor, yo pude pasar allá. Pero quiero decirte algo, no fue fácil. No fue fácil porque una vez que estoy allá, acabando de terminar de realizar mi oración, aceptando a Cristo, confesando mis pecados, diciéndole al Señor que inscribiera mi nombre en el libro de la vida y que lo borrara del libro de la condenación. Vea, yo siento algo impresionante allí en ese momento, cuando me arrebatan y me sacan de aquella gran cadena de oración. Y para sorpresa mía, el que me sacó fue mi esposo. Vea, eso fue algo impresionante. Fue una guerra pública. No fue una guerra silenciosa, no. Desde ese mismo momento el enemigo dijo, tengo un pleito contigo. En el momento mismo que nosotros recibimos al Señor, tenemos pleito con el mundo de las tinieblas. Y recuerdo cuando Él me saca, me grita, me insulta. Fue algo impresionante, porque todos los que estaban allí comenzaron a mirar pues la forma, la manera como él me gritaba. Y los vecinos, mis conocidos, mucha gente que sabía que a mí me gustaban mucho las cosas de este mundo, viéndome ahí dentro de una cadena de oración, recibiendo a Cristo como mi único y suficiente Salvador, comenzaron a hacer burla de mí, comenzaron a burlarse. En ese mismo instante yo pude escuchar las burlas, o sea, lo hacían de una manera tan descarada, de frente de mi propia cara. Eso fue impresionante, eso fue algo doloroso, algo fuerte. Yo agaché mi cabeza en ese mismo momento. Mi esposo me agredió. ¿Qué te está pasando? ¿Tú por qué te tienes que meter a eso? ¿Acaso tú quién eres? ¿Tú has matado? ¿Ah? ¿Tú has robado? ¿Tú eres una sicaria? Eso, él me comenzó a decir de cuántas cosas. Porque es que él no entendía. Él no entendía que verdaderamente no necesitamos ser sicarios, no necesitamos ser extorsionistas, no necesitamos ser ladrones, no necesitamos tener de cuánto pecado encima, cualquier cosa, para nosotros recibir de Cristo. Él no entendía en ese momento, pero yo sí lo pude entender. Por eso le digo hoy, en este momento, las guerras, las batallas que nosotros obtenemos en el momento mismo que recibimos a Cristo como
nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida y de nuestra alma. Pero quiero decirte algo muy importante, que muy a pesar que el enemigo se levante como río, dice las Escrituras que Jehová de los ejércitos levantará banderas de victoria a favor nuestro. El Señor a nosotros no nos va a dejar a nosotros desamparados, no. Antes, por el contrario, ya nosotros venimos a ser hijos de Él. Y como hijos tenemos un Padre. Y como Padre, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y Él es quien nos ayuda a librar cada una de las guerras. Él es quien nos ayuda a librar cada una de las batallas que a nosotros se nos vienen cada día. En este momento, quiero decirte algo, y es que no te rindas, no desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo como poderoso gigante, quien te da la fuerza para vencer cada una de esas guerras. Que la paz de nuestro amado Salvador Jesucristo repose sobre usted, sobre su vida, sobre toda su familia. Muchas bendiciones. Gloria a Dios.